requerimiento de un decreto presidencial. Miren la connotación tan grande. Esto implica que nosotros también pensemos en que estos ajustes a los que van a hacer la reforma, yo particularmente estoy haciendo una reforma a unas copropiedades en Montería, otras aquí en Cartagena, y voy a aprovechar este ajuste del decreto presidencial para poder registrarlo. El marco normativo, para que todos los tengamos presentes, es la petición del 7 de julio del 2025. Reglamenta parcialmente, como les mencionaba, la ley 1801, que todos conocemos, que es el Código de Policía, el nacional. Adiciona el capítulo 8 del decreto 1070 del 2015. ¿Y cuál es la finalidad? Establecer ese proceso único de policía para la convivencia y la seguridad. Había una dificultad del acceso de la policía a estas situaciones. Sabíamos que efectivamente la ley 1801 lo plantea, pero ¿hasta dónde es el alcance del mismo cuando es el momento de actuar? Aquí hay una limitación, y lo hice en el programa de radio esta mañana. Sí tenemos el derecho a la propiedad privada, pero con un límite, y es que todo lo que trascienda esa unidad privada a la convivencia de una comunidad, tiene la administración esa facultad de poder solicitar el amparo policivo para garantizar el objeto de la ley 675, que es la convivencia sana y pacífica. Pero ya no porque la ley lo plantee, sino porque quedó regulado y va sumado al Código de Policía. ¿Cuáles son esos objetivos y principios? Que efectivamente se pueda restablecer la convivencia en propiedad horizontal, pero que se pueda también regular el orden público mediante esa protección en una forma de convivencia que está ocupando más del 80% a nivel nacional. Hay unos principios básicos, y me gustó mucho cuando analicé este decreto presidencial, porque el decreto obliga a la actualización del reglamento. Efectivamente, Ingrid, como lo estás mencionando, claro que obliga, y lo obliga porque ya no nos estamos rigiendo solamente por el tema de la ley. Hay que dejar plasmado que si yo no tengo reglamento, y ahora yo les hice un análisis comparativo con la ley y el código, porque están dejando constancia de que la prevalencia de los derechos de la propiedad privada no puede sobrepasar el bien común. Fíjate que siendo la propiedad privada, según el artículo 58, un derecho constitucional, aquí en este marco del nuevo decreto se le está dando la prevalencia de los derechos al bien común, como efectivamente se ve a nivel nacional, pero ahora le estamos dando la prevalencia del derecho al bien común en propiedad horizontal, y que no se veía englobado de esa manera. También maneja lo que es la diversidad de interés general, la solidaridad, la sostenibilidad y esa prevalencia de los derechos de los niños y los adolescentes. Este decreto presidencial tiene un muy buen marco. Es un extracto, pero con un nivel enorme. El contenido jurídico, y es importante que lo tengan a la mano. Yo en la mesa de propiedad horizontal descargué el decreto, se los compartí. En este aspecto, la sección 12 marca el artículo 2.2, 8, 18, 12, 11. Y habla de lo más trascendente en este decreto, es la privacidad de la habitación. Antes nosotros decimos, de la puerta hacia adentro, todo lo que yo haga no le atañe a la administración. Era nuestro decir. Pero en estos momentos, si yo estoy ejecutando una acción dentro de mi unidad privada, y esta acción, yo tengo las ventanas abiertas, la puerta abierta, y la comunidad aprecia que hay situaciones que afectan esa convivencia sana y pacífica, la administración tiene toda la autoridad y su comité de convivencia de presentar la solicitud a la policía para que haga una intervención. Sí se reconoce el derecho fundamental a la intimidad en la habitación, el espacio habitacional. Y esa intervención de la autoridad de policía procede además de cuando existe una orden judicial, cuando hay una persona en flagrancia. Si usted efectivamente está observando que hay una persona que está manipulando un arma de fuego y que sabe que eso requiere un permiso
del Estado para funcionar, si usted aprecia que hay un abuso a menores, eso estamos hablando de una fragancia, si usted observa como administrador o la comunidad que hay un riesgo grave, inminente, que afecte la seguridad o la convivencia dentro de la copropiedad o derechos a terceros, tiene toda la capacidad de solicitar el amparo de la policía. Esto hace, como les mencionaba al principio, una regulación especial a ese código de policía que no podemos pasar por alto. Miren esa trascendencia enorme. Aquí, siguiendo esa misma sección 12, hace la claridad en propiedad horizontal, y aquí es donde me mencionaba hace un momento Natalia que si había que hacer los ajustes. Las reglas de convivencia en edificios y conjuntos deben respetar la intimidad del hogar. Eso es claro para todos los que estamos en este sector. Sin embargo, ha dejado claro el decreto que cuando un comportamiento trasciende su privado y afecta a la comunidad, entra a operar el proceso único de policía. Eso también le va a dar un gran respaldo a los administradores que están acompañándome para que lo compartamos todos. Ya va a sentir, porque muchas veces cuando se presentaban ese tipo de situaciones nosotros podíamos manifestar, no, es que la persona está dentro de su unidad privada, no tengo ninguna capacidad, ni el comité de convivencia. Y aquí también hay un límite claro que establece la norma también. Una cosa es que usted en su intimidad no haya conocimiento público, pero otra muy delicada en que de pronto alguien le comenta a la administración o al comité de convivencia y que usted no haya un conocimiento, la persona no esté vulnerando la convivencia porque está en el marco de su intimidad y el administrador proceda por medios probatorios no idóneos o a violar esa intimidad, la policía no lo va a tener en cuenta. Ojo con esto es un pequeño y delgado detalle. Muchas veces saben que en propiedad horizontal encontramos que hay personas que son un poco más curiosas y le dicen, mira, yo tengo conocimiento porque me comentaron que la señora, vámonos a este caso muy puntual porque es reciente que sucedió en Medellín. La señora María del apartamento 202 de la Torre 1, sabemos que tiene un servicio de webcam en su apartamento. Pero la señora María, esa señora, alguien escuchó. El administrador no tiene, ni el comité de convivencia, llegar a tocar la puerta de la señora María. No, es que me dijeron, porque recordemos que hay una intimidad, es algo que puede causar polémica. Entonces, usted a través de que, porque le comentaron, solicita ingresar al apartamento de la propietaria porque usted quiere verificar. Usted no tiene ninguna autoridad, ningún derecho a entrar a la propiedad privada a hacer una investigación que no le corresponde. Y menos cuando ese propietario no está dando muestras que está colocando o su comportamiento está trascendiendo lo privado y afectando a la comunidad. Quiero ser muy clara con esto porque no nos da el derecho este decreto a los administradores ni al comité de convivencia a sobrepasar ese derecho a la intimidad. Si hay una pareja que en medio de su propiedad privada está teniendo una reunión particular y no trasciende o tienen algunos fetiches especiales y el administrador no puede entrar a hacer una violación a ese derecho, o si estamos hablando de menores, tendría que evidenciarse usted de tener un conocimiento de la comunidad públicamente que hay un peligro inminente, como lo dice el decreto. Así que hay que tener muy claro en dónde puede ser la intervención del comité de convivencia. Porque uno de los grandes logros adicionales en este decreto es que el comité de convivencia se le está fortaleciendo. Quiere decir, y lo que siempre insisto, los comités de convivencia son muy relevantes para poder dirimir los conflictos que suceden en propiedad horizontal. El administrador, conforme al artículo 51, con sus 4 facultades, sus 14 funciones, no tiene esa regulación de dirimir conflictos en propiedad horizontal. Sí puede ser un tema de prevención y sabemos que por la ley 675 es el llamado a notificar en el caso sanción con un debido proceso. Pero realmente la ley en ningún momento ha establecido que el administrador es el encargado de procesos sancionatorios dentro de la propiedad horizontal. Y esto
aquí quedó totalmente más enfático en cuanto el comité de convivencia es el que se está ratificando que debe dirimir esos conflictos. Ahora, señores, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas de la propiedad horizontal? Para en este decreto generar esta trascendencia, y es que no puede ser excusa que porque yo vivo en propiedad horizontal se va a eludir la ley, porque lo que ocurre dentro de un apartamento, ya este decreto está fortaleciendo diciendo puede ser intervenido si afecta la convivencia. Ya este código de policía con esto entra de forma, podríamos decir, explícita, decir que va a tener una intervención más activa dentro de la propiedad horizontal. Por ejemplo, les traje aquí, cuando hay ruidos que perturban la tranquilidad, como lo dice la ley 2450 del 2025, sobre calidad acústica, cuando hay actividades económicas o de riesgo prohibidas en el reglamento de propiedad horizontal, cuando conocemos de maltrato animal en las zonas comunes, podemos perfectamente solicitar la intervención de la policía para que sea cuando hay el consumo o porte en las áreas donde haya menores, sobre todo lo que tiene que ver con fumadores y demás, para que haya intervención, porque sabemos que las zonas comunes no pueden manejarse eso debe ser dentro de su unidad privada y también siempre y cuando no afecte en la convivencia, porque yo tuve un caso en una copropiedad que me solicitaron la consultoría de un propietario que fumaba tabaco en su balcón, pero la persona del piso de abajo tenía un menor con asma y efectivamente había una afectación, él podía dentro estar de su unidad privada, pero sí había una afectación y además en la convivencia, y eso se fue para un centro de la policía en donde hubo una regulación, llegaron unos acuerdos y esto permitió que a través del acta de conciliación se regulara estos aspectos. Fíjense que las implicaciones jurídicas cada vez son mucho más detalladas y este decreto entra a fortalecer. No es primera vez que observamos que en un decreto se deja enumerado una sección exclusiva todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal. No es... Entonces, esa es una circunstancia que no debemos pasar por alto. Los que acaban de llegar, bienvenidos. Reiteramos que este decreto presidencial tiene con unas calidades muy específicas y en donde establece que se deben hacer muchísimas gracias, saludos señor Leonardo, en donde se van a exigir que se tenga el libro de propietarios actualizados al momento en que llegue la policía para hacer la intervención y saber directamente, porque debe ser determinado dónde van a actuar, pero también el reglamento de propiedad horizontal. Ya no hay excusa para decir que mi propiedad, mi edificio tiene 10 años, no lo he actualizado, más de 20 años y no podemos, recordemos, hacer imposición de sanciones que no se encuentren en el reglamento. Me encuentro que todavía hay copropiedades que están pensando que el manual de convivencia es el documento idóneo para realizar procesos sancionatorios y aprovecho este espacio para decirles que estamos totalmente equivocados y que hay que tener mucho cuidado con los procesos de multas, amonestaciones que no corresponden. La competencia de la policía, recordemos, y sigo haciendo hincapié en este decreto y su importancia, está para imponer medidas correctivas inmediatas, multas, amonestaciones, hacer de trabajo programas comunitarios, expedir órdenes de protección en casos de agresión o afectación a vecinos, respaldar, mucha atención con eso, respaldar al administrador y al consejo de administración cuando la convivencia está comprometida. Ustedes ni en el código de policía anterior, ni siquiera en la ley era tan determinado, pero este decreto sí está haciendo mucho énfasis en que lo que está buscando en la sección 12 es darle un mayor respaldo a los administradores y a los consejos de administración como un apoyo a esa convivencia. Y no podría ser más acertado porque en efecto
había un gran vacío de apoyo para la convivencia en propiedad horizontal, y para nadie es un secreto que se convierte en la situación más compleja para todos los administradores. Aunque el administrador no está facultado y no es explícito en la ley C75, que es el encargado, sino es el comité de convivencia conforme al artículo 58 de dirimir los conflictos, sí se ve abocado que aunque haga una gestión, todas las situaciones alrededor de la convivencia tienen una afectación en su gestión. Es esta oportunidad para respaldarse a través de la modificación de la sección 12 que pueda regular esas situaciones que antes eran de difícil manejo. Una vez evaluado este decreto 768 del 2025, hice una especie de relación entre lo que hace la ley 675 del 2001 y el decreto de la siguiente manera. Primero, en cuanto a las obligaciones del administrador, de lo que establece el artículo 51 en el numeral 2, que se debe mantener actualizado el libro de propietarios y residentes. No hay excusa para no tenerlo a la mano porque va a ser una exigencia de la policía, según el decreto 768, por el punto que mencionábamos de la privacidad. La policía y el nuevo decreto establece que solo puede actuar frente a personas determinadas o determinables si el administrador no tiene esta información. Mucha atención con esto, no podría haber una intervención de la policía, porque no hay identificado realmente qué unidad, torre, apartamento, la persona que efectivamente vive ahí, porque estaría violando a eso que establece el decreto y es esa persona determinada. Entonces, mire, la primera exigencia que trae el decreto para los administradores, todos sabemos que es una obligación y es una función del administrador conforme al artículo 51. Sin embargo, si no cumplen con esta actualización, en el evento que se presente una situación y llegue la policía, no podría proceder si no cuentan con una información clara. Siguiendo con esta relación entre la ley y el decreto, está dentro de las obligaciones del administrador. Todos conocemos que una de las 4 facultades principales está en conservar y custodiar los libros y archivos de la copropiedad. Aquí mire que muchas veces en las copropiedades se ve la situación de la dificultad de entregar las actas de asamblea. Hoy en día toda esa documentación, en el momento que la policía lo requiera, lo va a solicitar y el administrador debe tenerlo también de presente a la mano. Ya esa dilación de los presidentes para la firma o que finalmente el secretario y el presidente no tengan eso en debida forma va a generarle un conflicto porque no va a haber el soporte documental para que la policía, en caso de que en la asamblea se haya regulado un mandato especial, tenga la evidencia de cómo proceder porque hay un mandato de la asamblea. Miren la connotación y la importancia que trae para que se cuenten con las actas de asamblea a la mano para poder proceder con el Código de Policía. Aquí el decreto permite que estas pruebas documentales sirvan cuando hay querellas de convivencia y el decreto exige que haya una claridad en la identificación de los responsables. Por eso, si usted no tiene libro de propietarios actualizados y se presenta una situación de esto, le va a generar muchísima dificultad y lo que va a hacer es que la policía, si esa primera identificación, es lo único que puede hacer es dejar de lado la solicitud que le hace el administrador o el comité de convivencia y va a perder ese apoyo. Siguiendo con este parangón en las obligaciones, está en cumplir y hacer cumplir el reglamento conforme al artículo 51 y está en el numeral 1. Este decreto reconoce y es el primer punto que reconoce la intimidad inviolable. Pero cuando afecta a la convivencia, además de que prima el reglamento, está ahora el respaldo del proceso del Código de Policía. ¿Qué quiere decir esto para los que acaban de llegar? Que el gran aspecto que establece este decreto es que ya no se trata tu derecho a la privacidad y la intimidad.
Antes se decía que de la puerta hacia adentro todo lo que yo quisiera, y decíamos que la ley 675 habla en su objeto que debe haber una convivencia sana y pacífica y que no puede transgredirla. Pero en estos momentos, si usted es evidente y está en una afectación de esos límites y la comunidad lo evidencia, puede solicitar el apoyo de la policía. Así que mucho cuidado, porque en espacios estaba mencionando cuáles eran esas situaciones que se le podían presentar a los administradores, al comité de convivencia, en donde pueden perfectamente pedir un respaldo y darle el permiso a la policía para poder intervenir. En las obligaciones del administrador también tenemos la de velar por la tranquilidad y la seguridad de la copropiedad, y está en el numeral 5. El decreto es claro, va a facultar a la policía a intervenir directamente cuando ocurre dentro de la propiedad privada, que está amparada constitucionalmente y que tenga un derecho a la intimidad y a la habitación. Cuando dentro de ese inmueble haya ruidos, haya consumo, haya maltrato animal, haya afectaciones y no esté primando los niños y adolescentes, el administrador se va a convertir, y como efectivamente es, en un puente entre la copropiedad y la policía. Por eso, entre los primeros lineamientos que hace este decreto, señores administradores, ojo que el libro propietario debe estar actualizado, ojo que el reglamento debe estar también actualizado, porque en el momento que nosotros lleguemos y que necesitamos identificar a personas determinadas y esto no suceda, no podemos intervenir o servir de apoyo al comité y mucho menos al administrador, porque no contamos con este respaldo. Entonces, el decreto está siendo muy claro, y sí, efectivamente, como mencionaba en ese momento, vamos a tener que ajustar el reglamento, porque si no lo tengo actualizado, ¿cómo podemos solicitar un respaldo? Yo no puedo decir que dentro de mi reglamento de propiedad horizontal tengo restricción del cumplimiento de la fachada en cuanto a ventanales y demás, porque cuando viene la policía a querer apoyarlo porque se le está presentando un inconveniente, van a revisar, dígame, dónde está la prueba documental de que eso está regulado. Usted me va a decir, no, pues es que eso quedó en un acta, pero sí, ¿dónde está su reglamento? Recordemos que estamos hablando de aspectos normativos y siempre se dice, dame la prueba y te daré el derecho. Y si esto no está documentado, no hay cómo solicitarle el apoyo a la policía. También una situación que se presenta en cuanto al tema de las regulaciones de ruido. Si no tenemos nada documental, ¿cómo podemos hacer una exigencia? Nos vamos a guiar por la ley, pero aquí estamos viendo que el decreto está dándole prioridad al respaldo del reglamento interno de cada copropiedad, en el entendido que cada una tiene unas regulaciones especiales, independientemente de lo general que diga la ley 675. Por aquí me están escribiendo, ok, ¿cómo puedo exigir en una copropiedad que se actualice si la mayoría de residentes no lo quiere hacer? Muy buena pregunta, Ingrid. Con este decreto 768, yo se los voy a compartir todos los que están en mi grupo de Instagram, en el de formación. Lo pueden bajar. Ustedes entran y colocan decreto 768 del 2025, pueden bajarlo en PDF, yo en la mesa de propiedad horizontal lo compartí. Y ahí es claro en exigir que las copropiedades tengan el reglamento actualizado. Es que ahora no es porque a mí me parezca que me corresponde hacerlo, es que es una exigencia de un decreto presidencial. Y si en estos momentos no pueden, porque eso es un procedimiento que deben hacer interno, en donde regulen las normas, en donde se haga también en la copropiedad para actualizar un reglamento de propiedad horizontal, no basta con tomar la ley 675, copiarla y pegarla. Cada copropiedad es particular. Sobre todo las propiedades horizontales que tienen muchísimo tiempo o han sobrepasado la ley, que ya lleva alrededor de 20 años, edificios de 30, 35 años, hay aspectos que deben tener muy presente, como cuáles, las licencias, si hay reformas en esas licencias, pero adicionalmente, como ha pasado tanto tiempo, hay copropiedades que tienen situaciones muy particulares, como que algunos han hecho reformas en sus unidades privadas
Otros han ajustado los parqueaderos o las zonas comunes y eso no ha quedado soportado en ningún documento. Lo que quiere decir es que puede ser un poco, le da un mayor trabajo a los propietarios en el sentido que tendría que tenerse un soporte técnico para regular las situaciones internas de las zonas comunes, y las zonas privadas son totalmente independientes a lo de la reforma, sumado a que se actualice la normativa. Porque recordemos, para que haya una reforma integral debe tenerse presente los aspectos técnicos más los aspectos normativos. De no ser así, pues sería infructuoso decir que se hizo un reglamento de propiedad horizontal y tenga temor cuando alguien le va a decir, sí, yo te reformo el reglamento, y simplemente le va a dar un documento para que usted lleve a la notaría para autenticarlo y después hacer el registro, porque seguramente por código registral hay unas exigencias y ya no se los están recibiendo simplemente así. Están cotejando con las licencias urbanísticas y los aspectos técnicos. Si usted no cumple con las medidas del código registral, se los van a devolver. Incluso se está yendo mucho más allá a la Oficina de Instrumentos Públicos, porque está teniendo presente el uso del suelo de cada copropiedad. Me he encontrado con copropiedades que han pedido, que me han solicitado que les haga la reforma de residenciales a turísticas, y han optado por copiar y no han tenido presente que si el plan de ordenamiento territorial, el uso del suelo, no corresponde a un área turística, muy difícilmente le van a hacer un registro, porque recordemos que la propiedad horizontal no nace solo de la construcción de la normativa, sino desde el momento en que se habla del plan de ordenamiento territorial, el uso del suelo y las licencias que corresponden. Así que hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Es así, señores, que este decreto, aunque es muy breve, sí tiene mucho sustento. En palabras simples, el decreto reafirma que la intimidad sí es inviolable, pero cuando se usa para justificar conductas que afectan la comunidad, el derecho colectivo prima sobre el individual en propiedad horizontal. Miren que esto es como una conclusión general de un decreto que, como pocos, nosotros apreciamos que se sacó una sección muy puntual para la propiedad horizontal, porque se le ha dado relevancia al sector, porque por fin a nivel nacional se ha entendido que la propiedad horizontal, el 85% de la población vive y nace y va a terminar muchos en la propiedad horizontal, porque los cementerios también son propiedad horizontal. No sé si no han tenido la oportunidad, todos los triunfadores y triunfadoras que están en mi canal y que llegaron aquí, que muchos me han preguntado, lean por favor este decreto. Aquí tenemos el servicio de la reforma al reglamento. En el perfil de mis redes sociales ustedes encuentran todos estos productos y servicios de gran utilidad. Las personas que ya están aquí, que les estoy haciendo la reforma al reglamento de propiedad horizontal, les pueden contar cómo ha sido también su experiencia, que se les hace una inspección previa antes de presentarles una cotización como se debe hacer. Y esta regulación llegó el momento. Si a ustedes aún les queda duda que se debe ajustar los reglamentos de propiedad horizontal, esta es la oportunidad con el decreto de compartirle a sus comunidades. No deje pasar por alto, porque inmediatamente esto ya empieza a regir, y si la policía empieza a decir, bueno, vamos a solicitar, como ha solicitado con la regulación de vivienda turística, la intervención de los mismos, porque ya tenemos un decreto que ampara a las comunidades, pero que nosotros también podemos actuar. Y sucede una situación como esta, nos podemos ver inmersos en situaciones complejas, en posibles sanciones por el incumplimiento de un decreto presidencial. Así que, por favor, no dejen pasar por alto. Esto es algo que recién está en el sector. No le quise dar demoras porque sabía la importancia que representaba. Quiero abrir los micrófonos porque hay comentarios por aquí me dejaron.
¿Cuáles son las dudas e inquietudes? Ingrid, gracias desde Bogotá. Muy bien. ¿Cuál es el decreto que obliga a la actualización del reglamento? Aquí está el decreto 768 del 2025. Es un decreto que hace unos ajustes parciales en el código de policía y en donde al final les decía la conclusión, que es claro el reconocimiento de la intimidad y de la propiedad privada, pero prevalece el bien común. Pero aquí estamos hablando de un bien común especialísimo y es el de la convivencia sana y pacífica en edificios y conjuntos, quiere decir en propiedad horizontal. Abro si tienen dudas o inquietudes sobre lo que estamos comentando o de cualquier tema que quieran tratar sobre propiedad horizontal, y también me gustaría escucharlos porque les he propuesto en el grupo qué horarios para el arte de la PH quiere que trabajemos. Generalmente lo estamos haciendo los martes a las 3 de la tarde. Hoy lo hicimos miércoles porque había que dejar el espacio para que todos pudieran ir conociendo el nuevo decreto. Si tienen alguna inquietud, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, que aquí estoy para que conversemos y escucharlos. ¿O qué opinan ustedes de este nuevo decreto? Si es pertinente o aún les está faltando algo. ¿Qué dice señor Varela, señora Marta, Víctor? ¿Qué opinan de este nuevo decreto? ¿Ya lo habían leído? Victoria, ¿qué piensan de este decreto? Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos acompaña? Hola, Yasmín, le habla Jorge Varela. Ah, hombre, doctor, adelante. Ya había podido leerlo. No, no, señora, no lo había podido leer. Muy clara su explicación y en donde aquí viene uno de los temas importantes y trascendentales de las obligaciones y de pronto de nosotros concientizar, de pronto no presionar, pero sí hacerle ver a nuestros consejeros la importancia de tener el libro de propietarios actualizados, en donde nosotros en las copropiedades comúnmente siempre estamos como actualizando los libros al ojo porque solo sacamos 5, sacamos 10 certificados porque de pronto son los inmuebles que nos generan dudas, pero ahí vemos que está el doctor fulano que sigue viviendo ahí, creemos que sigue siendo la casa a nombre de él y hemos tenido situaciones o casos particulares en donde tenemos propietarios que tienen 10, 12 y 15 años, pero ellos han hecho algunas negociaciones con sus inmuebles y ya ellos no son los compradores o los propietarios reales, porque algunos han hecho ventas con parte de retroventa. Entonces, digamos que nosotros le recibimos el poder a ese mismo propietario que comúnmente siempre ha sido el propietario, pero en algún momento, hace 2, 3 años, hizo el cambio de la casa y nos enteramos es cuando se comienzan a presentar las demandas o los problemas o aparece el nuevo propietario intentando sacar al antiguo propietario de la casa. Entonces, sí, es como que esta ley o este decreto nos va a apoyar mucho para que los consejeros, con temas de costo, también se ponen en que no, que todos los años vamos a sacar certificados de instrumentos públicos. No, no se está sacando anualmente, sino lo están sacando de vez en cuando, ¿no? Entonces, eso sí, sí, no, por lo menos a mí me quedó muy clara la situación esa en particular y es una premisa o un tema de que se los voy a plantear en mis próximas reuniones porque, bueno, yo me di la tarea en una de las copropiedades que tengo de sacar el certificado de instrumentos públicos y, bueno, para no afectar el presupuesto, les pasé una circular, les di un mes para que los entregaran y el que no los entregó lo sacó la administración y se los cargamos a su estado de cuenta. Bueno, fíjate que este decreto respalda aún más al administrador de contar con un libro actualizado y de una u otra manera se convierte en un garante que el administrador, si no incumple, no va a tener el soporte de la policía ante situaciones, porque es claro en decir, solo actuamos cuando hay un determinado. Y los que somos en abogados conocemos lo que significa ser un determinado. Yo no puedo ir a presentarme si no hay esa claridad. ¿Y qué te lo ampara? Efectivamente, el libro de propietarios. Y no solo tengo ahora el respaldo de la ley 675 del 2001 que establece que es una de mis funciones y es tener la actualización, sino ahora también el decreto me está diciendo. Ojo que en cualquier momento llega la policía,
Yo requiero que me muestre quién es el propietario para poder actuar, y si no lo tienes, yo o me regreso o tú me estás incumpliendo con un decreto presidencial. Es que, ojo que la regulación que está ahí, esto me está diciendo que ya mi derecho a la intimidad termina cuando empieza el derecho de los demás y cuando yo estoy siendo evidente en generar un conflicto donde prima el bienestar común. Entonces esto, en definitiva, es garante. Lo que se vuelve una situación de contar con el libro de propietarios actualizado es efectivamente lo que menciona el doctor Varela, que no quieren en el presupuesto, y salieron algunos TikToker abogados a decirles a los seguidores, a los propietarios, que no es una obligación del propietario entregar el folio de matrícula inmobiliario para que conozca su propiedad. Nosotros antes hacíamos un poquito de presión, pero cuando alguien que es jurídico dice no está obligado, la persona inmediatamente dice no, yo no te lo voy a entregar. Cuando debería ser una obligación. Si los bancos ni siquiera te permiten hacer una gestión si no entregas un certificado con menos de 30 días. Ahora una propiedad horizontal que necesitamos saber a ciencia cierta qué es el inmueble. Muchísimas gracias por la intervención. El señor Víctor Jauregui, que nos acompaña de Valledupar, adelante. Muy buenas tardes, doctora Yasmín, muy buenas tardes para todos. Ante la apreciación que hizo el señor anterior, también tengo una duda. A mí se me está presentando un tema muy similar por la antigüedad del inmueble del conjunto. ¿Qué connotación pudiera tener la copropiedad si yo determino hacer la expedición de todos los certificados de libertad y previsión de manera propia en aras que la administración tenga una actualización? Porque es que hay mucha gente que es renuente a eso, e incluso lo que decía el señor, esta mañana me sucedió, vendieron el inmueble y esa casa la han vendido 7 veces, y aún en el registro de residentes está la primera persona que compró cuando estaba en obra el inicio. Entonces, si hay validez que la administración tome la vocería y se dirija a instrumentos públicos y haga ese tipo de solicitudes, a ciencia cierta sería lo más sano incluso para todos. El costo adicional por ese documento no es gran cosa. Lo pudiera cancelar la administración y cargársela al cargo de cada residente. ¿Se puede hacer, doctor? Hay varios aspectos que hay que tener presente aquí. Le agradezco a los que tienen los micrófonos encendidos, por favor cerrarlos para que no haya interferencia. Aquí hay que mirar varios aspectos. Uno, recordemos que todos los gastos deben estar establecidos en un presupuesto, que es la gran situación que se le presenta a los administradores. Quiere decir que si yo no tengo un rubro presupuestal que permita que yo genere como gastos notariales o gestiones, no voy a poder justificar y va a ser un gasto no presupuestado que finalmente va a tener una situación compleja para el administrador. No hay en el segundo aspecto, también hablando de términos contables y presupuestales, no hay ninguna regulación que diga contablemente que usted puede sacar ese documento y que se lo puede cargar al propietario. Realmente no lo hay. Hasta que alguno diga, no, yo no te lo voy a pagar. Y tendrá todo su derecho a decirte que no te lo va a pagar porque no hay nada que respalde que él autorizó y que se lo tenga que pagar. ¿Sí me hago entender? Y con toda razón, y cualquier abogado puede desvirtuar esa situación y va a decir, no lo puedo pagar, no lo voy a cancelar porque yo no he autorizado ningún documento, porque recordemos que la única obligación que tiene un administrador es la de facturar las cuotas ordinarias o las expensas comunes necesarias o las cuotas extraordinarias, y eso deben estar respaldados. Por lo tanto, contablemente no está estipulado de esa manera. Que habrá algún propietario que sea consciente y te diga, sí, yo lo cargo, pero se convierte en una situación compleja. Lo otro, lo que yo sí recomiendo, hombre, esto es una necesidad de la copropiedad. Y bien lo dijo Víctor, yo en mi presupuesto tengo que estipular que esos gastos se me pueden presentar y que lo que aquí se va a respaldar es uno, que yo tengo una obligación legal que establece la ley 675 de cumplir con la actualización del libro de propietarios. ¿Y cómo lo puedo actualizar? Solo el folio de matrícula es lo que me lo determina. Dos,
que ahora no solo tengo una obligación de ley por mis funciones y mis obligaciones, sino que también hay un decreto que me dice que el Código de Policía, en cualquier momento de intervención, yo necesito tener actualizado el libro propietario. Por eso, muy buena intervención la que hizo Varela en decir, esto me va a ayudar para yo manifestarle al Consejo de Administración en determinado momento. Si yo no tengo esto, vamos a tener situaciones complejas en la copropiedad, porque se puede estar violando la intimidad de un tercero que no está determinado. Cuando yo le diga a la policía es que usted va a entrar al apartamento 101 de la Torre 2 del señor Pedro Pérez, pero cuando llegan a tocar la puerta, qué pena, pero es que yo no soy, el señor Pedro Pérez no es el propietario de este inmueble. Entonces usted estaría entregando una información errada y por lo tanto no es una persona determinada porque tiene un libro de propietarios totalmente desactualizado. Mira, que pareciera que no tuviera relevancia, pero de fondo sí es bastante importante porque la policía lo deja claro aquí, debe ser determinado. Entonces, creo que con eso le dejamos claridad. Tienes dos alternativas: establecerlo por regulación presupuestal, presentando la necesidad para evitar que se convierta en un rubro no presupuestado, teniendo en cuenta las obligaciones y las funciones del administrador y ahora también el respaldo del nuevo decreto. Con eso queda claro, Víctor, mucho mejor. Súper. ¿Alguna otra duda? Exacto, Ingrid. No está obligado cada propietario a entregar la información necesaria para actualizar el libro propietarios. Eso es cierto en parte, Ingrid, porque el administrador sí tiene la obligación de actualizar el libro propietario. ¿Cómo lo hace, Ingrid? A través de unos Google Forms. Ahora con nuestra inteligencia artificial, uno tiene ahora con Google Sheet, uno simplemente solicitas, envías un formato, tienes tu información digital de tus propietarios. En mi caso yo soy más tecnológica, tengo un CRM que se denomina como conectado a N8N, en donde envío la información y ¡prum!, simplemente lo tengo. Lo que no está obligado es a entregar el certificado, que es lo que mencionaba Víctor y Varela, del folio de matrícula inmobiliaria. Y ahí es donde está la situación compleja, porque usted me puede llenar el formato porque sí lo debe hacer, porque hace parte de su cumplimiento como propietario, pero el detalle está en que lo que realmente evidencia la titularidad, hablando en términos técnicos, de un bien inmueble es la anotación, la última anotación en el folio de matrícula inmobiliario, y que por favor sea menor por lo menos a 30 días. Porque, bien lo decía, las personas hacen compraventas y siguen viviendo, pero ya en calidad de arrendatarios. Las personas tienen una nuda propiedad o también hacen ventas a empresas, y recordemos que es muy diferente cuando vamos a tener una asamblea de copropietarios, cuando es una persona jurídica, cuando existe un leasing, cuando hay una nuda propiedad, cuando es hipoteca, cuando son 2 o 3 propietarios. Cada circunstancia es especial. Y en el evento que usted vaya a convocar una asamblea y no lo haga en debida forma, ya saben lo que puede suceder. Se les puede presentar una impugnación a un acta de asamblea, las decisiones de las actas de asamblea, porque no se cumplieron con los requisitos necesarios conforme a lo establece la ley. Entonces, ese es realmente el punto de fondo y es las situaciones que ustedes muy bien manifiestan aquí. Se les presentan generalmente a los administradores y a las copropiedades en general. Por eso, porque muchísimas personas a veces, por no querer o estar muy resistentes a la situación, no lo solicitan. Tenemos personas que se van sumando. Señor Carlos Julio, bienvenido a este conversatorio. Ya vamos en los últimos espacios, estamos en las preguntas y dudas. Me encantaría saber si alcanzó a leer el nuevo decreto 768 del 2025 o si tiene dudas, porque este decreto concluíamos la trascendencia en la sección 12 que le respalda a los administradores, el apoyo que le da a los comités de convivencia, y la gran conclusión es que tu propiedad privada ya dejó de
convertirse en ese espacio íntimo, pero que si trasciende a las comunidades y hay una flagrancia y una evidencia de afectación a la convivencia sana y pacífica en propiedad horizontal, la policía, a través de su código de convivencia, va a poder intervenir en las propiedades horizontales. No sé si acaba de llegar y no había conocido, señor Carlos, si tiene alguna inquietud o duda, con el mayor de los gustos, aquí estamos para aclararle las inquietudes. ¿Qué tipo de situaciones, Sally? Por ejemplo, mencionábamos principalmente el tema de ruido, las situaciones en cuanto a las actividades laborales, como el caso que se presentó en Medellín de la dama que tiene un servicio de webcam, pero que tenía el servicio de webcam. En ese momento se presentó la intervención porque no lo tenía en la intimidad de su habitación, sino que lo tenía en la sala, tenía abiertas los ventanales del apartamento, estaba haciendo actividades pues ligeras de ropa, toda la comunidad pues hacía muchos ruidos y las situaciones, y ahí la comunidad manifestó que además había la intervención de entradas y salidas de personas y que no solamente había una situación de teletrabajo en este tipo de actividades, sino que también concurrían caballeros al lugar para que era un poco más extensiva el oficio que presentaba la persona. En esos casos, en este decreto fortalece a los comités de convivencia porque hay un conocimiento público, hay una afectación a la convivencia para que la policía pueda ingresar a intervenir y a fortalecer la seguridad de una copropiedad, pero mencionábamos particularmente que no puede hacer una intervención, uno, sin un libro de propietarios actualizado que lo está exigiendo dentro del decreto, y dos, que adicional deben tener todas las actas de asambleas también listas, y finalmente cierra como con un broche de oro y les comenta que deben tener el reglamento de propiedad horizontal actualizado. 3 elementos fundamentales que va a exigir la policía para decir los respaldamos en sus situaciones. Otra situación también, el tema del respaldo del maltrato animal, la protección a los menores, el consumo de sustancias psicoactivas y tabaco en zonas comunes también donde hay menores. Esos y muchos más ejemplos colocamos aquí. Realmente es un espaldarazo al sector de la propiedad horizontal, y esto demuestra que en definitiva hay que actualizar el reglamento de propiedad horizontal porque la ley 675 del 2001 daba solo un término muy detallado de 1 año y ya cumplimos, ya tenemos la mayoría de edad, ya pasamos los 20 años y todavía nos encontramos con personas que no están cumpliendo con la actualización. Si no hay autorización de cualquier tipo de actividades recreativas en pasillos o entradas de apartamentos y se están presentando de forma retante, que ni la administración puede hacer nada, se puede apoyar en eso. Tengo un cliente con este caso. Habría que hacer la claridad, Sally. Además de las situaciones que yo le comentaba, cuando hablamos de actividades recreativas en pasillo, quiere decir que de pronto no separaron el salón social y me confirmas, entonces sucede que tomaron el pasillo de la entrada y ahí colocaron todas las sillas, armaron la fiesta, llevaron los mariachis, ¿a eso te refieres? Confírmame, Sally, si eso es así. O no sé en qué tipo de actividades estás diciendo. Recordemos, juegos de mesa hasta las 2 o 3 de la mañana, exacto, correcto. Recordemos que ahí hay varios aspectos que puedes tocar, no solo si estamos hablando de ruido, el ruido efectivamente puedes solicitar la intervención de la policía porque el ruido está interrumpiendo el descanso y la convivencia de la comunidad. 1. 2. Recordemos que hay una situación muy particular en cuanto a pasillos y áreas comunes, y son los sistemas de gestión de seguridad. Y ha sucedido mucho, incluso por fin también se está reconociendo que en estos sistemas todo lo que obstaculice los pasillos, escaleras y demás está colocando en riesgo a la comunidad en el caso de alguna emergencia.
Los pasillos, las escaleras, todos son áreas comunes y las áreas comunes tiene la facultad de conservación, cuidado y seguridad el administrador de propiedad horizontal. Por lo tanto, tiene toda la potestad para solicitar que no se hagan reuniones, fiestas, se coloquen materas, bicicletas y demás, porque estaría no solo violando situaciones que existen en el Código de Policía, sino que también estén en el reglamento, pero que además atentan contra la seguridad de la copropiedad en caso de alguna emergencia, porque así lo establece el sistema de gestión de seguridad. Entonces, tienes 3 aspectos que amparan que en pasillos, entradas, escaleras, porque también hay personas que se colocan en las escaleras a ingerir licor y los vecinos cuando van a subir tienen que pedir permiso, señor, permiso, voy para mi apartamento. Entonces, yo siempre les doy más allá la milla extra y no me quedo solamente con ese aspecto. Hay 3 respaldos que puedes utilizar perfectamente y lo mejor, Sally, es que hagas procesos preventivos en donde manifiestes constantemente que estas situaciones ponen en riesgo la copropiedad. Recuerden, y lo compartí en la mesa de propiedad horizontal, en Barranquilla se han presentado más de 3 casos, 4 casos de procesos de incendios en zonas comunes. Miren la importancia de tener las áreas seguras y de libre locomoción. 5 fallecidos en la copropiedad del Recreo por un mal mantenimiento de la planta eléctrica. El humo ahogó a las personas porque dejaron eso el fin de semana. Administrar propiedad horizontal es un tema de responsabilidad. Entre más conoce uno del tema, más responsabilidad debe haber. Lo mínimo que pase o lo más suave es que haya una caída, una raspadura, una responsabilidad civil extracontractual. Esto hay que tomárselo muy en serio. ¿Hay alguna duda, inquietud adicional? Triunfadoras, triunfadores, estamos muy activas. Si no hay más dudas e inquietudes, les deseo a ustedes una exitosa tarde. Muchísimas gracias. Si gustan y quieren que sigamos trabajando el arte de la PH todos los martes a la misma hora, a las 3 de la tarde, por favor me lo hacen saber. O si desean proponerme un día o un horario diferente, también quedo muy atenta. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias, Sally, señor Leonardo. Muy bien, Erela, muchísimas gracias. Varela, excelente intervención. Quedamos muy atentos y que tenga muy buena tarde. Gracias a todos.